Tengo la impresión que mi relación con el Perú es más adulterina que conyugal. Resultaría que a la hora de escribir, lo que tengo más presente del Perú son sus defectos. También que he sido un crítico severo hasta la injusticia de todo aquello que lo aflige. Pero creo que debajo de esas críticas alienta una solidaridad profunda. Que me haya ocurrido odiar al Perú, ese odio, como en el verso de César Vallejo, ha estado siempre impregnado de ternura. El Perú encuentra en el mundo de la literatura grandes figuras que a lo largo de todos estos años han marcado una era en las letras peruanas y sobre todo universales. Gran parte de estos autores viven en el recuerdo, mientras que el escritor y autor peruano más reconocido en el mundo, que hoy más que nada continúa en vigencia, es Mario Vargas Llosa. Sin duda, uno de los más grandes exponentes de la literatura, dejando obras para la eternidad y convirtiéndose en un ídolo acaso de muchas generaciones. Mario Vargas Llosa, a lo largo de sus 89 años de vida, dejó una huella imborrable en el Perú con una prosa magnífica que cautivó a grandes y chicos y, claro está, al mundo entero. El único premio Nobel que ostenta este país comprende una carrera extraordinaria desde hechos pocos conocidos y detalles sorprendentes que repasaremos en este iceberg. Si no sabes qué es un iceberg, te explico. Un iceberg es un conjunto de teorías, hechos y curiosidades de un tema. Mientras los datos estén arriba, serán más conocidos y mientras nos sumerjamos, encontraremos datos oscuros, desconocidos y hasta perturbadores. Bienvenidos al iceberg de Mario Vargas Llosa. Nivel 1. Nacimiento. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa nació el 28 de marzo de 1936 en la ciudad de Arequipa, siendo hijo único de Ernesto Vargas Maldonado, un operador de radio de una empresa de aviación, y Dora Llosa Ureta. Sin embargo, la convivencia con sus dos padres no duró mucho, siendo que estos se separaron al poco tiempo, haciendo que su madre esté a cargo del pequeño Mario, llevándolo con su familia materna a un país cercano, Bolivia, donde aprendió a leer y escribir, y ahí estuvo hasta los 9 años. Lo que pasó originalmente es que cuando Dora Llosa tenía 5 meses de embarazo, el padre quería regresar a su natal Arequipa con el bebé, pero la madre no confiaba en él, siendo a tal grado que cuando Mario nació, su madre en un principio le había dicho que su padre en realidad había muerto. Infancia en Bolivia. Vargas Llosa recordó con nostalgia su infancia en Bolivia, esto en el artículo Mi infancia en Cochabamba, donde hizo un breve recorrido de la calle Ladislao Cabrera en Cochabamba, donde vivió sus primeros años, asistió a su primera obra de teatro, recorrió a Paseo, Calacala y Turupayá, y también el inicio de su enamoramiento por la literatura. El pequeño Mario y su familia residieron allí desde 1937 hasta 1945. Durante los cuales Vargas Llosa asistió al colegio La Salle, donde aprendió a leer y escribir, una experiencia que él mismo ha destacado como lo más importante que le pasó en su vida. En años de pandemia, Vargas Llosa dejó un artículo en La República donde dio más detalles sobre estas experiencias. Te dejo el link en la descripción. La relación traumática con su padre. Su padre, la figura anhelada que había oído al inicio de su existencia, se materializó en una realidad abrupta, insospechada, que irrumpió su vida y que, aunque todavía no lo supiera, la transformaría radicalmente, empezando por su viaje de Piura, el pueblo donde se había criado hasta entonces, a Lima, donde residiría a partir de ese momento al lado de sus progenitores. Esa reunión con la imagen paterna no respondió a las expectativas corrientes que cualquier joven esperaría. El futuro novelista descubrió en él a una persona autoritaria, violenta, un maltratador, muy severo con la disciplina. Una mañana piurana, de la que todavía no creo haberme recobrado, mi madre me reveló que aquel caballero en verdad estaba vivo y que ese mismo día nos iríamos a vivir con él a Lima. Yo tenía 11 años y desde entonces todo cambió. Perdí la inocencia y descubrí la soledad, la autoridad, la vida adulta y el miedo. Estudió en un colegio militar.
Cuando Mario Vargas Llosa tenía 14 años, su padre decidió enviarlo al Colegio Militar Leoncio Prado en Lima. No fue exactamente una elección propia, sino más bien una imposición familiar con la idea de que la estricta disciplina del colegio lo haría más fuerte y formaría su carácter. Para un adolescente con alma de escritor y sensibilidad por la literatura, no fue fácil adaptarse a un ambiente tan rígido donde la jerarquía y la violencia formaban parte de la rutina. Más que un lugar de formación, el colegio se convirtió en una experiencia dura y reveladora. Ahí vivió de cerca abusos de poder, la brutalidad entre compañeros y la presión por encajar en un sistema implacable. Pero en lugar de olvidar esos años, Vargas Llosa lo convirtió en la base de una de sus novelas más icónicas, La ciudad y los perros, de 1963. Fue alumno de César Moro. Alfredo Quispis Asín Mas, o conocido también como César Moro, fue un poeta y pintor surrealista peruano que, influido por la cultura francesa, se dedicó a escribir poemas en este idioma. El poeta entró a trabajar al Colegio Militar Leoncio Prado en 1948, luego de permanecer 10 años en México, país en el que siguió con sus actividades, sin presagiar que los alumnos lo tratarían mal e incluso le harían bromas sobre su orientación sexual. Las clases que dictaba giraban en torno al francés, un idioma que no solo hablaba, sino que se había apoderado de su escritura, pues la mayoría de su obra estaban escritas en este idioma, a excepción de una, La tortuga ecuestre, un poema de corte vanguardista escrita en español. Fue en aquel periodo donde César Moro fue profesor de Mario Vargas Llosa, quien descubrió también en el francés sus lecturas más predilectas. Las novelas de Víctor Hugo y Alejandro Dumas fueron acaso sus primeras influencias literarias con mayor categoría. Creo que César Moro sembró un poco en el Perú las ideas básicas del surrealismo que él practicaba, como digo, de una manera muy ortodoxa, y también la moral surrealista, la moral de Breton, sumamente estricta, sumamente intolerante contra todo lo que se apartaba de lo que era la norma surrealista. Su primera crónica. Para las vacaciones veraniegas de 1952, Vargas Llosa empezó a trabajar como periodista en el diario limeño La Crónica, donde se le encomendaron reportajes, notas y entrevistas locales. En ese mismo año se retiró del colegio militar y se trasladó a Piura, donde vivió con su tío Luis Llosa, el tío Lucho, y cursó el último año de educación secundaria en el Colegio San Miguel de Piura. Simultáneamente trabajó para el diario local, La Industria, y presenció la representación teatral de su primera obra dramatúrgica, La huida del Inca, en el Teatro Variedades. Fue en esa estadía también en donde Vargas Llosa escribió su primera crónica, la cual data del 10 de abril de 1952. Este escrito fue hallado después de una larga investigación en la Biblioteca Nacional del Perú. El texto de 6 párrafos, impreso en la página 3 de aquel diario, expresa una prosa descriptiva y ambiciosa que más adelante sería evidente en sus obras, en donde destaca la calidez de llegar a una provincia tan sencilla como Piura, junto a sus grandes árboles y casonas, en contraste con Lima, con su bullicio. El novel escritor, de tan solo 16 años, no firmó con su nombre completo, sino con el inmortal Mario Vargas Llosa. Te dejo la nota y el relato del investigador Carlos Arrizabalaga, que nos da un panorama más amplio sobre esta crónica. Alumno de la San Marcos. Durante el gobierno de Manuel Odría, en 1953, Vargas Llosa ingresó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudió Derecho y Literatura. Participó en la política universitaria a través de CAUIDE, nombre con el que se mantenía vivo en el Partido Comunista Peruano, entonces perseguido por el gobierno de Manuel Odría, al cual Vargas Llosa se opuso a través de los órganos universitarios y en fugaces protestas en plazas. Tiempo después se distanció del grupo y se inscribió en el Partido Demócrata Cristiano, esperanzado en que esa agrupación lanzaría la candidatura de José Luis Bustamante y Rivero, quien por aquel entonces regresaba del exilio. Dicha expectativa no se cumplió y durante ese tiempo trabajó como asistente del renombrado historiador sanmarquino Raúl Porras Barrenechea en una obra que nunca llegó a concretarse: varios tomos de una monumental historia de la conquista del
del Perú. A fines de la década del 50 fue considerado el alumno sanmarquino más distinguido de literatura, por lo cual obtuvo una beca para seguir cursos de posgrado en España. Y aquí termina el nivel 1. Nivel 2. Es agnóstico. Vargas Llosa ha hablado en varias ocasiones sobre su postura frente a la religión y aunque a lo largo de los años su forma de expresarlo ha variado, en general se ha definido como un agnóstico. En una entrevista recordó un episodio de su infancia que lo marcó profundamente. Creció en un ambiente religioso y nunca dudó de la existencia de Dios, pero una experiencia negativa con un hermano del colegio La Salle de Lima cambió su perspectiva. Esto lo comentaremos más adelante en uno de los puntos más profundos del iceberg. En otra conversación explicó más sobre lo que significa para él ser agnóstico. No es lo mismo que ser ateo, es ser un perplejo. Es alguien que reconoce que hay un más allá, pero no sabe si existe vida o no. A pesar del escepticismo, también ha reconocido la importancia de la religión en la sociedad. En otra entrevista dijo: soy agnóstico y no practico ninguna religión, pero creo que la religión es uno de los ingredientes fundamentales de la convivencia humana. Sus declaraciones dejan claro que, aunque no tenga una creencia definida en Dios, ve el papel de la religión como algo relevante en la historia y en la vida de muchas personas. Inicios en el periodismo. Al terminar sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, donde se especializó en literatura, Vargas Llosa comenzó a trabajar como periodista en algunos medios locales como La Prensa. Fue durante esos años cuando empezó a afilar su estilo de escritura, que combinaba una mirada crítica con una gran capacidad para conectar con la realidad social y política en el Perú. Uno de sus momentos clave en el periodismo fue cuando se unió a la fundación del periódico Cuadernos de Marcha en 1955. Este medio se convirtió en un espacio donde intelectuales como él discutían sobre los problemas políticos y sociales de la región. En ese contexto, Vargas Llosa empezó a posicionarse como un firme crítico de la dictadura de Juan Velasco Alvarado, algo que no solo reflejaba en sus escritos, sino también en su vida política. Se casó con su tía. Mario Vargas Llosa se casó por primera vez a los 19 años en 1955 con Julia Urquidi, una mujer 10 años mayor que él, quien era la tía política de su madre. Su relación comenzó de manera algo polémica, ya que Julia había estado casada con el hermano de la madre de Vargas Llosa, pero se separó de él y comenzó a salir con el joven escritor. Durante los primeros años de su matrimonio, Julia fue una gran influencia en su vida, ayudándolo en su carrera literaria. Sin embargo, con el tiempo, las diferencias entre ellos fueron surgiendo. A pesar de su amor compartido por la literatura, la relación se fue desgastando debido a factores como los celos y la creciente fama de Vargas Llosa, que lo mantenía ocupado en sus viajes y proyectos literarios. Finalmente, en 1969, después de 14 años de matrimonio, decidieron separarse. La ruptura fue difícil, especialmente porque Mario había comenzado una relación con Patricia Llosa, prima de Julia. Después del divorcio, Julia escribió un libro llamado Lo que Varguitas no dijo, de 1983, en el que relató su versión de la historia de su matrimonio con Vargas Llosa. 1000 oficios. Siguiendo el punto anterior, para sobrevivir y mantener una vida en común junto a su esposa, Vargas Llosa tuvo que cumplir hasta con 7 trabajos simultáneamente. Fue asistente de bibliotecario del Club Nacional y escribió para muchos medios periodísticos, pero acaso lo más curioso de todo sería que trabajó en el cementerio Presbítero Maestro catalogando los nombres de las lápidas. Finalmente ingresó a trabajar como periodista en Radio Panamericana, aumentando sustancialmente sus ingresos. En marzo de 1954, la radio transmitió el programa El Panamericano, bajo la dirección de Raúl de Ustua y auspiciado por la aerolínea Panagra. El redactor del bloque fue el entonces joven escritor Mario Vargas Llosa, mientras que Humberto Martínez Morosini y Ernesto García Calderón presentaban el espacio. El programa usaba como identificación una marcha de caballería francesa del siglo XVIII compuesta por David de Brühl, llamada La Victoria es Nuestra. Mario Vargas Llosa contó parte de esta experiencia en su novela La tía Julia y el escribidor.
Adaptaciones cinematográficas. Las historias de Mario Vargas Llosa han saltado a la gran pantalla en varias ocasiones, aunque no siempre ha sido fácil capturar en imágenes la riqueza de sus novelas. Sus libros están llenos de profundidad psicológica, narraciones entrecruzadas y reflexiones complejas, lo que supone un reto para cualquier director. Uno de los primeros intentos fue Pantaleón y las visitadoras, una historia que mezcla humor y crítica social sobre un militar encargado de organizar un servicio de prostitutas para soldados en la selva. La primera adaptación llegó en 1975, de la cual vamos a hablar más adelante, y en 1999 se estrenó la nueva versión con Angie Cepeda y Salvador del Solar, que tuvo mayor reconocimiento y claro está que es la más recordada. Otra adaptación destacada fue La ciudad y los perros del 85, dirigida por Francisco Lombardi. La película logra transmitir la dureza de la vida en el colegio militar y se convirtió en una de las producciones más recordadas del cine peruano. En 2019, La fiesta del chivo llegó al cine bajo la dirección de su primo Luis Llosa. La historia sobre la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana contó con un elenco internacional y buscó llevar la crudeza de la novela a una nueva audiencia. Profesor en Harvard. Mario Vargas Llosa, además de ser un reconocido novelista, ha compartido su amor por la literatura como profesor en Harvard. Allí ha impartido cursos de literatura latinoamericana, acercando a los estudiantes a las historias y realidades de América Latina a través de sus propias experiencias y conocimientos. En las aulas de Harvard, Vargas Llosa no solo enseñó teoría, sino que también compartió anécdotas personales y reflexiones sobre el poder de la literatura para transformar vidas. Sus clases eran más que lecciones, eran conversaciones apasionadas sobre el arte de contar historias y entender el mundo. Los estudiantes tuvieron la oportunidad única de aprender de alguien que no solo estudia la literatura, sino que la vive intensamente. En reconocimiento a su destacada contribución a la literatura y su compromiso con la libertad de expresión, Harvard le otorgó un título honorífico de doctor honoris causa en letras en 1999, el cual reflejó su influencia como una figura literaria de renombre internacional y su papel como la conciencia nacional de su Perú natal. Miembro de la RAE. Desde 1994, Vargas Llosa forma parte de la Real Academia Española, ocupando el sillón L. Para él no fue solo un reconocimiento a su trayectoria, sino también una forma de contribuir activamente al idioma que ha sido su herramienta de vida. Su amor por el español va más allá de sus novelas. Siempre ha defendido la riqueza y la evolución del lenguaje, participando en debates sobre su uso y preservación. ¿Por qué no usar todes en lugar de todos o todas? En 2023, Vargas Llosa se convirtió en el primer autor en lengua española en ingresar a la Academia Francesa, ocupando el sillón número 18. El novelista recibió la espada de acero toledano que le entregó la Secretaría Perpetua de la institución. Fue así que Vargas Llosa pasó a formar parte de los denominados Inmortales, nombre que reciben los miembros de la Academia Francesa encargada de velar por la lengua gala. Y aquí concluye el nivel 2. Nivel 3. Teatro a su nombre. Es común ver cómo algunos monumentos o infraestructuras llevan el nombre de algún personaje reconocido en el país, y en el caso de Vargas Llosa no sería la excepción. Ubicado en San Borja, se encuentra el Teatro Auditorio Mario Vargas Llosa, un recinto dentro de la Biblioteca Nacional del Perú que suele albergar conferencias, conciertos pequeños, obras de teatro y en su mayoría obras relacionadas al ámbito cultural. Lo más resaltante de este teatro es que en su misma página web puedes ver todos los tarifarios de alquiler, si es que en algún momento se requiere alquilar para algún evento. Es de reconocimiento por parte de la Biblioteca Nacional del Perú colocar el nombre a uno de los grandes literatos de nuestro país, como parte de un monumento arquitectónico por todo lo que significa un teatro. Sin embargo, muy poco se sabe de la breve etapa de Vargas Llosa como actor, y esto no fue en nuestro país, sino en Venezuela, participando en obras como Un sueño hecho realidad, en Mérida,
vida junto a la actriz española Aitana Sánchez Gijón, teniendo una pequeña gira por México, Chile y España. También estuvo en la obra Odiseo y Penélope y en La verdad de las mentiras con la misma actriz, e incluso también estuvo con ella realizando un poema homérico en el Festival de Teatro Clásico de Mérida en el año 2006. Finalmente, su culmino en el escenario fue actuando en la obra teatral de su interpretación de Las Mil y Una Noches. Primeras obras publicadas. Si bien la carrera de Vargas Llosa inició muy temprano, lo cierto es que su primer libro publicado fue una colección de cuentos titulado Los Jefes, encabezado por el relato del mismo nombre. Años después, publicaría su primera novela, La ciudad y los perros, quien prácticamente lo mandó al estrellato. 3 años después, en 1966, aparece su segunda novela, La Casa Verde. 3 años más tarde, publicaría Conversación en la Catedral, y para 1971 el ensayo García Márquez, Historia de un deicidio, con el cual firmó su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid. La amplia literatura de Vargas Llosa comprende obras de todo y para todos. Podemos destacar Pantaleón y las visitadoras, La tía Julia y el escribidor, La fiesta del chivo, El sueño del celta, 5 esquinas y muchas obras más que aún están en el recuerdo. Características de sus obras. Siendo uno de los más completos narradores de su generación y un digno representante del espíritu del boom latinoamericano, su obra se caracteriza por la importancia de la experimentación técnica, aspecto por el que es valorado como un maestro de la composición novelística. Sus obras presentan tonos desde lo variado, humorístico, amoroso y hasta llega a ser trágica. El hecho de que algunas producciones literarias la haya realizado desde el extranjero explica ese lado retrospectivo que domina buena parte de su narración. Aunque a veces llega a ser también compleja, su narración, que entretiene con diálogos frescos y coloquiales, hacen de que leer algunos de sus libros sea una buena experiencia. Más que nada también porque cuenta parte de su vida, convirtiendo alguna de sus novelas en autobiográfica. Premios y distinciones. Mucho antes de publicar su primer libro, Vargas Llosa se llevaría el premio de la revista francesa por su relato El desafío, que más adelante integró a la colección de cuentos Los Jefes. Para el año 59 recibió el premio Leopoldo Alas por la ya antes colección comentada. Para el 62 recibió el premio Biblioteca Breve de Seix Barrial por su primera novela La ciudad y los perros. Otros premios relevantes ha sido el Premio Príncipe Asturias de las Letras, alguna distinción como oficial de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, doctor honoris de la Universidad de Miami, el Premio Cervantes, el Premio Jerusalén, el Premio Ortega y Gasset, y para el año 2000, 3 de sus novelas, La ciudad y los perros, Conversación en la Catedral y Lituma en los Andes, fueron incluidas en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX del diario El Mundo en España. Son innumerables los premios y distinciones, pero nada se compara con el Premio Nobel de Literatura en el año 2010. La Torre de Babel. Una de las facetas en las que poco se le recuerda al buen Mario es el hecho que tuvo un salto por la televisión nacional. Vargas Llosa tuvo un propio programa de televisión en 1981 titulado La Torre de Babel, transmitido en Panamericana Televisión. Cada domingo a las 10 de la noche, Mario Vargas Llosa se presentaba en la pantalla chica dirigiendo diversas entrevistas con figuras literarias del momento, como fue el caso del célebre autor Jorge Luis Borges y la española Corín Tellado, quien para ese entonces por mucho tiempo se negaba a hacer una entrevista a la prensa. Lo llamativo y que hasta ahora es recordado fue cuando Vargas Llosa calificó a la Universidad de Piura como un oasis en el desierto. De este programa hay pocos fragmentos recuperados. Recientemente se emitió en Panamericana Televisión la entrevista que Vargas Llosa le hizo a Jorge Luis Borges, y esperemos que muy pronto más material de este programa de televisión salga a la luz. Mi novela favorita.
En el año 2007, más exacto, el 7 de julio del 2007, se estrenó a nivel nacional Mi Novela Favorita a través de RPP, un espacio presentado por Vargas Llosa que presentó adaptaciones de obras clásicas de la literatura que muchos conocemos. Contando con 3 temporadas, Mi Novela Favorita se convirtió rápidamente en un éxito, siendo así de que muy pronto sacaría una colección de CDs que hicieron que complemente aún más su éxito. Y gran parte del mismo se vio también a la idea de Alonso Alegría, director general de Mi Novela Favorita y fiel amigo de Manuel Delgado Parker, que después de muchas conversaciones finalmente le dio luz verde a su proyecto. Hay muchas novelas favoritas destacadas, las cuales pueden ser disfrutadas en cualquier momento a través de las plataformas digitales para recordar acaso aquellos tiempos. Sin duda, un espacio que hizo que la gente no solo se acerque a la radio, sino también a los libros originales. Para el año 2015, Mi Novela Favorita llegó a RCN de Colombia, convirtiéndose acaso en una franquicia. Mi Novela Favorita presenta versiones radiofónicas de esos libros que forman parte del patrimonio de la humanidad, de una manera sintética, pero conservando el espíritu de la obra original. ¿Cuál es nuestro propósito? Entretener, subyugar, divertir a nuestros oyentes con unas historias que expresan todas las posibilidades de la aventura humana. Nuestros oyentes querrán completar la experiencia dirigiéndose a las obras originales. Iniciamos pues de este modo una cita que tendrá lugar en esta emisora cada semana bajo el título de Mi Novela Favorita. Todas han pasado esa prueba definitiva, que es la prueba del tiempo, y todas han demostrado una capacidad extraordinaria para cruzar fronteras geográficas, lingüísticas, temporales, obras a las que el favor de los lectores les ha dado una actualidad permanente, pues El Conde de Montecristo, La Guerra y la Paz, Fortunata y Jacinta, Moby Dick, El retrato de Dorian Gray, en fin, son novelas que incluso si no las hemos leído, sabemos que están allí y sabemos de qué trata porque de alguna manera han llegado a nosotros a través de otros géneros. Hincha de Universitario. Mario Vargas Llosa fue hincha de Universitario de Deportes y siempre se le vio identificado con el cuadro crema. Es así que en un inédito clásico jugado en 1990, mientras estaba en medio de su candidatura política, se disputó en Matute el clásico del fútbol peruano entre Alianza y Universitario, donde no solo el protagonismo fue en la cancha, sino también en la tribuna, pues los dos contendores políticos estuvieron en ese partido siguiendo a sus equipos. Por parte de Alianza Lima, Fujimori, y por parte de Universitario, Vargas Llosa. Aquel partido terminó en empate a 1. Sin embargo, en el año 2011, Universitario tenía correspondiente realizar su sexta noche crema. Sin embargo, en esa ocasión se realizó la primera y única edición de la Copa Crema, y en su inauguración se invitó al célebre escritor, hincha a muerte del cuadro crema, para una conmemoración especial, a un año después de que este fuera consagrado como premio Nobel. Entre su discurso menciona que tuvo algunos pasajes en su niñez jugando con la camiseta crema, dando palabras de apoyo al club, ya que también en ese año Universitario iba a pasar por una de sus crisis económicas más cruciales en su historia. La U es mucho más que un club de fútbol. Es un mito, una leyenda, una tradición, una de las más hermosas historias que ha escrito el deporte peruano. Es un mito que nos ha hecho vibrar a lo largo de los años con sus victorias, que nos ha hecho sufrir con sus derrotas y percances, y que nos ha hecho renacer de entusiasmo con su garra, con su pundonor, con un nombre tras del cual se han unido peruanos de todas las regiones, de todos los sectores,
de todas las etnias y tradiciones y creencias, porque la U es una de las expresiones más fraternas que tiene el Perú. El fútbol siempre fue parte de la vida de Mario, y es así que el 4 de diciembre del 2010, cuando se jugaba un partido más de la Liga Española, Real Madrid y Valencia en el Santiago Bernabéu, ocurrió un hecho particular, pues en la previa de aquel encuentro, como signo de referencia, se le invitó a Vargas Llosa a patear la pelota del saque del inicio del partido, haciéndole un homenaje por su reciente premio Nobel de Literatura. La pregunta es, ¿cómo Vargas Llosa pudo ser reconocido en el mismo estadio Santiago Bernabéu? Esto sucede desde que el honorario escritor estableció su vida en la capital de Madrid. Muchas de sus obras se hicieron populares, primero en el territorio español, aparte de Perú. Además, era reconocido como un madrileño viejo. Su trayectoria literaria resonaba fuerte en el país ibérico, convirtiéndose también en una figura a destacar. Es por ello que al consagrarse con el Nobel, Florentino Pérez le lanzó esta invitación especial. Y así como fue homenajeado, también fue recordado tras su partida en el último partido entre Real Madrid y Arsenal. Y aquí concluye el nivel 3. Nivel 4. Fue comunista. Actualmente, a Mario Vargas Llosa se le reconoce como una de las personas más centradas en el pensamiento político liberal. Sin embargo, en su adolescencia, su línea de pensamiento era todo lo contrario a lo que se esperaría. Resulta que en su último año de secundaria, un joven Vargas Llosa se puso a leer el libro La noche quedó atrás, quedando perplejo con las ideas que presentaba la izquierda de esa época, teniendo las ganas de ingresar a San Marcos para poder aprender más sobre esta filosofía. Cuando ingresó, conoció el marxismo, leninismo y siguió las ideologías de la Cuba de Fidel Castro. En su momento era un socialista comunista hecho y derecho, pero como todo en algún momento sale a la luz, el joven Vargas Llosa descubrió la verdad sobre esa ideología, viendo cómo aquellos campos de concentración cubanos encerraban a gente opositora y personas homosexuales como si fueran animales. Además, en los años 60 pudo conocer uno de los bastiones más influyentes del socialismo, la Unión Soviética. Era una armada muy peligrosa y malintencionada, descubriendo que si él fuera ruso no sería considerado por ellos, sino todo lo contrario, sería eliminado y viviría en la pobreza casi extrema, ya que las medidas económicas que estos gobiernos tomaban, la población terminaba padeciendo una igualdad pero en pobreza, sumando a que también conoció los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan y vio cómo sus países andaban en gran desarrollo. Esto cambió su mentalidad por completo, pasando de ser socialista a un defensor del liberalismo. Propaganda que rompió esquemas. Las propagandas electorales difundidas por señal abierta repetían muchos discursos reutilizados en campañas anteriores. Sin embargo, hubo una propuesta que logró desmarcarse de esa fórmula tradicional. Para las elecciones generales de 1990, Vargas Llosa se postuló a la presidencia como representante del Frente Democrático, FREDEMO, una coalición integrada por el Movimiento Libertad, el Partido Popular Cristiano y Acción Popular. Entre sus contendientes se encontraba Fujimori, del Movimiento Cambio 90, y Luis Alva Castro, del Partido Aprista Peruano. Como era de esperarse, en los primeros meses de 1990, la campaña electoral tomó impulso. Las avenidas y calles principales de Lima se llenaron de carteles donde se mostraban los rostros de los aspirantes juntos a sus símbolos y agrupaciones políticas. Vargas Llosa, un hombre que había pasado buena parte de su vida en Europa, regresó al Perú con convicciones liberales y la firme intención de poner fin a una crisis económica que comenzaba a agudizarse. Es así que volvió decidido a dedicarse por completo a la política. Sin embargo, la literatura seguía presente en su rutina diaria. No se enfrascaba en largas novelas, pero aprovechaba sus breves momentos para leer poesía.
Es así que se presentó esta propaganda donde aparece un mono vestido con camisa, corbata y pantalón interpretando a un hombre de moral incorruptible. En una escena, el animal reacciona de manera particular cuando un sujeto también vestido con terno intenta ofrecerle una coima. Este inquieto animalito se presenta en otras circunstancias dando a entender lo que ocurría tras de sí. Un mensaje bastante polémico que para la época era muy natural. Esta propaganda rompió los formatos convencionales para captar la atención del electorado de manera sorpresiva, pues se nota muchísimo cómo la ironía, el doble sentido y las imágenes de este mono irrumpían el típico discurso solemne y predecible de un candidato. Con el avance de las elecciones, dos llegaron a ser los candidatos. Uno de ellos, claro está, Vargas Llosa, y el otro, Alberto Fujimori. Renunció a las elecciones. Mario Vargas Llosa estuvo muy cerca de convertirse en presidente del Perú. Lideró las encuestas en la primera vuelta electoral con una sólida ventaja, pero en la segunda vuelta, sorpresivamente, fue derrotado por Alberto Fujimori. Vargas Llosa tomó la decisión de renunciar a las elecciones luego de no ver el apoyo total en las urnas. Esta decisión fue irrevocable y comunicada a través de una carta a sus líderes del Fredemo. Este anuncio se hizo en vísperas de un viaje a Europa en busca de apoyo en un eventual futuro gobierno. A pesar de su propuesta de un plan económico liberal para sacar del país de la crisis, muchos temían que las reformas fueran demasiado drásticas, lo que permitió que Fujimori, con un discurso más cercano al pueblo y sin el respaldo de un partido tradicional, ganara el apoyo popular y terminara superando a Vargas Llosa. Sin duda fue una derrota amarga para el escritor, que había entrado al terreno político con la convicción de cambiar las cosas. Sin embargo, esa experiencia que relató en su libro El pez en el agua no frenó su compromiso con la democracia y el debate público. Aunque no logró la presidencia, su candidatura marcó un antes y un después en la historia política del Perú. Vargas Llosa versus Arguedas. En palabras de la historiadora e investigadora social María Rostorowski, afirmó que Mario Vargas Llosa nunca entendió al mundo andino. Estas críticas volvieron a tener vigencia tras las elecciones presidenciales del 2021, donde Mario Vargas Llosa públicamente apoyó a Keiko Fujimori. Lo cierto es que ambos escritores tienen líneas muy diferentes y son los críticos quienes han buscado compararlos y contenderlos. Si comparamos sus vidas, Arguedas conoció lo que es llegar a la capital, el encierro en la cárcel, la discriminación, la mala fortuna de incomprensión de sus obras por parte de intelectuales prestigiosos, la ardua lucha por el reconocimiento y la posición en la sociedad. En cambio, Vargas Llosa es el escritor más exitoso de la historia del Perú, un premio Nobel, giras internacionales, sus matrimonios, los roces con la alta sociedad, un prototipo muy atípico para algún peruano. En otras palabras, Arguedas es local y Vargas Llosa visitante. Vargas Llosa comentó que la novela que más le costó escribir fue Conversación en la Catedral, mientras que la novela que más le costó a Arguedas fue Todas las Sangres, ya que él quería reflejar la realidad peruana en toda su diversidad. Pero lo cierto es que estos autores tuvieron una amistad. En 1955, como parte de una comisión de un periódico y cuando aún ejercía el periodismo, Vargas Llosa tuvo la oportunidad de conversar con Arguedas, quien ya era un escritor conocido en el Perú. Esto ocurrido durante un conversatorio en la Feria del Libro Zona Huancayo. Vargas Llosa más adelante relataría esto. La entrevista con Arguedas fue una verdadera pesadilla, porque luego me pidió que se la leyera y se la enviara. Hizo correcciones, creo que nunca trabajé tanto en una entrevista como aquella vez. Después, con José María, nos hicimos muy amigos, en una época en la que él había dejado a su esposa para estar con una señora chilena. Fue así que, tras ello, Vargas Llosa empezó a leer con mucho detenimiento sus novelas, y de vez en cuando se escribían algunas cartas. Estas misivas, resguardadas en la biblioteca Firestone de la Universidad de Princeton, fueron consultadas por el escritor y político Pedro Cateriano durante su proceso de investigación para el libro Vargas Llosa, su otra gran pasión. En una de aquellas cartas, Arguedas expresa sentirse especialmente vulnerable tras su fallido intento de suicidio en 1966. Sin embargo, pese a esto, Vargas Llosa reconoció a José María Arguedas
como su escritor favorito en el Perú. Esto evidente en el prólogo del libro La Utopía Arcaica. Tras el fallecimiento de Arguedas, Vargas Llosa se encargó de difundir la obra de su amigo en diversas universidades, por ejemplo en la Universidad de Cambridge, donde pasó el año lectivo entre el 77 y 78, e impartió seminarios sobre la obra de Arguedas. Más tarde también llevó aquellas obras en la Universidad Internacional de la Florida, en Miami, donde remarcó su legado en el primer trimestre de 1991. Sin duda, dos grandes de la literatura que están en el recuerdo. Hubiese sido un buen presidente. Una de las grandes dudas que hay en el país, sobre todo en el ámbito político, es acerca de aquella elección donde Fujimori venció a Vargas Llosa, naciendo con el pasar del tiempo el movimiento más grande de antipatía en el país, el Fujimorismo. Desde ese punto surge la pregunta de qué hubiera pasado si nuestro aclamado premio Nobel hubiera ganado las elecciones y por lo tanto se convirtiese en presidente del Perú. Si tal caso se hubiese dado, una de las cosas más probables que hubiese pasado era el alto rechazo por parte de los sectores populares del país. Recordemos que en aquellos años, Alberto Fujimori, por su condición de ingeniero agrónomo, despertaba simpatía a la población de los sectores más olvidados, mientras que Vargas Llosa era un representante más de la aristocracia peruana, un burgués más podrían decir, por ende la fuerte antipatía hacia él podría haber ocurrido. Además, si surgía este nivel de antipatía, cabe la posibilidad de que quizás Mario Vargas Llosa nunca hubiese obtenido el premio Nobel y también no hubiera pasado 5 años en el poder o incluso menos. El Perú es un país en el cual no cualquiera quiere mancharse sus manos para poder salvarlo y quizás Vargas Llosa no habría estado tan dispuesto a poner mano dura, sabiendo también la situación extremadamente crítica que vivía el país en la época del terrorismo. En conclusión, es muy probable que el Perú nunca habría tenido un premio Nobel en sus vitrinas. Renunció a la nacionalidad peruana. Aunque siempre ha mantenido una fuerte identidad peruana, su vínculo con España se hizo tan cercano a lo largo de los años que decidió en 1993 adquirir la nacionalidad española. Este cambio de nacionalidad no fue algo trivial ni casual, más bien reflejó un proceso personal que estuvo marcado por varias razones, tanto emocionales como prácticas. Vargas Llosa había vivido por largos periodos en España, un país al que llegó inicialmente como parte de su carrera literaria y donde con el tiempo fue encontrando también una especie de segunda casa. Es cierto que su relación con el Perú fue siempre intensa, pero a medida que pasaron los años, su postura política, sus críticas a ciertos aspectos del Perú y su vida entre varios países lo llevaron a tomar esta decisión. Para él, la nacionalidad española no significaba renunciar a su país de origen, sino una forma de seguir desarrollando su obra y su activismo en un contexto más libre y abierto, alejado de las tensiones políticas de su tierra natal. En Madrid, y producto de eso, el gobierno de Alberto Fujimori amenazó con quitarle la nacionalidad peruana debido a las críticas que siempre tuvo el literato contra Fujimori. Pese a todo, al final, Vargas Llosa terminó siendo un orgullo nacional, dejando muy bien posicionada la bandera peruana en el extranjero. Odiado por muchos. En sus últimos años, Mario Vargas Llosa mantuvo una postura política claramente liberal y fue firme defensor de la democracia en América Latina. Se volvió una voz crítica contra los regímenes autoritarios de izquierda, como los de Cuba, Venezuela o Nicaragua, a los que acusaba de coartar las libertades y manipular las instituciones. También generó polémica al apoyar a candidatos conservadores en distintos países. Claro está, uno de ellos, Keiko Fujimori, en su último intento por llegar a la presidencia, o Isabel Díaz Ayuso en España, siempre bajo la idea de que representaban una defensa del orden democrático frente a lo que él consideraba amenazas populistas o autoritarias. Aunque muchos no compartían sus posturas, Vargas Llosa nunca dejó de debatir con fuerza y claridad. Hasta el final fue un intelectual comprometido con las ideas en las que creía, incluso si eso significaba ir contracorriente. Y así concluye el nivel 4. Nivel 5. Único premio Nobel peruano.
El 7 de octubre del 2010, mientras estaba en su oficina preparando una clase en la Universidad de Princeton, Mario Vargas Llosa recibió una llamada que cambiaría su vida. Era Peter Englund, el secretario de la Academia Sueca, para anunciarle que acababa de ganar el Premio Nobel de Literatura. Vargas Llosa pensó que era una broma. Hacía años que no se le consideraba entre los favoritos, pero no lo era. Su consagración literaria ya era oficial. Ese momento marcó un antes y un después. El 10 de diciembre, en Estocolmo, dio su discurso titulado Elogio de la lectura y la ficción, donde habló con emoción cómo la literatura lo había salvado, guiado y acompañado durante toda su vida. También aprovechó para rendirle un homenaje muy sentido a su esposa Patricia, por haber estado a su lado en cada paso del camino. Fue un reconocimiento que no solo celebró su talento como narrador, sino también el lugar que la literatura latinoamericana ocupaba en el mundo. Un momento de orgullo, no solo para él, sino para todo un país y también para toda una región. El Perú es Patricia, la prima de naricita respingada y carácter indomable, con la que tuve la fortuna de casarme hace 45 años. Ella hace todo y todo lo hace bien. Y es tan generosa que hasta cuando cree que me riñe, me hace el mejor de los elogios. Mario, para lo único que tú sirves es para escribir. México y la dictadura perfecta. En 1990, durante una visita a México, Vargas Llosa soltó una frase que se volvió histórica. Llamó al régimen del PRI la dictadura perfecta. Lo dijo en un debate televisado y no fue cualquier comentario, pues criticó cómo el PRI había logrado mantenerse en el poder por más de 70 años sin necesidad de recurrir a un golpe militar, usando en cambio elecciones simuladas y un control sutil pero firme de la prensa y los intelectuales. Con el paso del tiempo, Vargas Llosa reconoció que México había avanzado y que esa dictadura perfecta se había convertido en una democracia imperfecta. Sin embargo, en años recientes volvió a lanzar críticas, esta vez hacia el gobierno de Andrés Manuel AMLO, temiendo un retroceso democrático. Sus palabras siguen resonando porque tocaron una fibra profunda en la historia política de México. Espero no parecer demasiado inelegante por decir lo que voy a decir. Creo que el caso de México, cuya democratización actual soy el primero en celebrar y en aplaudir, como todos los que creemos en la democracia, encaja dentro de esa tradición con un matiz que es más bien el de un agravante. México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México. Porque es la dictadura camuflada de tal modo que puede parecer no ser una dictadura. Relación con Isabel Preisler. A Mario Vargas Llosa no solo se le reconocía por sus obras literarias, sino también por las peculiares relaciones que tenía durante su carrera. La más famosa de ella fue la relación que tuvo con la madre de Enrique Iglesias, Isabel Preisler. Una relación que no solo se caracterizaba por la considerable diferencia de edad que había entre los dos. Todo empezó a surgir a partir del año 1986, cuando Isabel entrevistó a Mario en la edición española de la revista Hola. Desde ese instante, la señora Preisler tuvo más contacto con el escritor, incluso sabiendo que ya estaba casado con Patricia Llosa. Sin embargo, para el 2015, la relación entre Mario y Patricia ya no era la misma, más allá de su celebración por sus bodas de oro de matrimonio. Días después, Vargas Llosa le confesó a su esposa que quería separarse. En junio del 2015, la revista Hola publicó imágenes de Vargas Llosa junto a Isabel que confirmaban su relación. Y esto se hizo oficial en el 2016. A partir de ese entonces, su romance sería público. Y ya en el 2016, Vargas Llosa y Patricia iniciarían su proceso de divorcio. Esta relación fue muy visible, ya que aparecieron juntos en múltiples actos públicos, acudieron a cenas de gala, eventos literarios y compartieron viajes. Aparecían en portadas de revistas, pero claro, no todo era felicidad, pues tuvieron que enfrentar críticas del entorno familiar del escritor. Pese a convivir juntos, incluso en etapa de pandemia, fue en el 2022 cuando Isabel confirmó para la revista Hola que la relación con el escritor había llegado a su fin.
¿Es machista? Vargas Llosa fue muy incisivo en sus críticas hacia el feminismo, pues decía que el movimiento reemplazaría el afán de justicia con el resentimiento y la frustración. Fue así que recibió múltiples críticas, catalogándolo de fomentar el machismo literario, sobre todo por la escasa participación de mujeres en el Premio Bienal de la Novela que lleva su nombre. Para Vargas Llosa, esta carta dirigida en su contra perjudica la batalla feminista, introduciendo en ella un fanatismo sectario y truculento. Es por eso que para Vargas Llosa el feminismo corre peligro de pervertirse si opta por una línea fanática e intransigente, apelando que la erradicación del machismo es una batalla de todos los hombres y las mujeres conscientes y responsables contra las minorías, y hasta a veces mayorías que se oponen a ello. Vargas Llosa descartó que este premio tenía preferencias para hombres o mujeres, sino que se destacaba sobre todo la excelencia literaria, haciendo mucho énfasis en la calidad y no en la cantidad. Muchos movimientos tildaron a Vargas Llosa de machista, dejándose llevar por algunas declaraciones y, claro está, por su producción literaria, muchas veces enfrascado en lo erótico. Informe sobre la masacre en Uchuracay. La masacre de Uchuracay, en la que fueron asesinados 8 periodistas en medio de la lucha contra el terrorismo en el Perú, remeció al país aquel enero de 1983. En ese entonces, la izquierda local culpaba a la Marina de aquel crimen y fue Mario Vargas Llosa el elegido por el presidente Fernando Belaúnde Terry para encabezar un grupo de especialistas e intelectuales que investigaría aquella masacre. Años después, el célebre escritor conversó de este tema con Cecilia Valenzuela. La comisión estuvo conformada por el decano del Colegio de Periodistas del Perú, Mario Castro Arenas, y el abogado penalista Abraham Guzmán Figueroa. El informe final de Vargas Llosa, tras volver de Ayacucho, determinó que el crimen había sido ejecutado por los propios comuneros de la localidad de Uchuracay, levantando gran revuelo político. Pese a los impedimentos que recibió Vargas Llosa por las conclusiones a los que llegó la comisión investigadora que lideró, el tiempo y la historia le dio la razón. Esto reafirmado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que confirmó que con su informe en 1983, en plena guerra interna en nuestro país, era tan real como valiente, limpio y veraz. La fatídica tarde del 26 de enero del 83, comuneros que se habían rebelado contra la violencia de Sendero Luminoso asesinaron a los hombres de prensa, creyendo que eran parte del grupo terrorista. Esto generó el terrible final de los 8 hombres de prensa, tal como lo determinó la Comisión Vargas Llosa. Tuvieron que pasar 20 años, 2 décadas, en donde aquel informe fue atacado, pero terminó siendo correcto. Dicen muchas veces que la justicia tarda pero llega. La entrevista completa te la dejaré en la descripción de este video, por si es de tu interés conocer la palabra del propio Vargas Llosa sobre este caso. Apoyó a Keiko. Puede resultar curioso, pero se le podría considerar a Mario Vargas Llosa como el primer antifujimorista de la historia, y esto sucede por la derrota ante el chino Fujimori en las elecciones presidenciales en las que postuló. Además, era uno de los pilares más importantes del antifujimorismo cuando Keiko Fujimori peleaba la segunda vuelta frente a Ollanta Humala, siendo el premio Nobel uno de los soportes para la victoria del líder del Partido Nacionalista Peruano, a pesar de que este era acusado de chavista. Sin embargo, todo dio un giro de 360 grados para las elecciones presidenciales del 2021, en el momento en el que la segunda vuelta quedó entre Keiko Fujimori, representante de Fuerza Popular, contra Pedro Castillo, representante del Partido de la Izquierda Perú Libre. Las alarmas se encendieron en buena parte en todo el país. La incertidumbre que causaba un futuro gobierno de lápiz era tan preocupante que incluso el propio Vargas Llosa dejó atrás todo su odio por el líder del fujimorismo, apoyando a su hija en las campañas políticas que ésta realizaba, siendo la figura que podría determinar que la situación era mucho más peligrosa de lo que se pensaba, incluso nombrando a Keiko como el mal menor. Obras censuradas.
A lo largo de su carrera, Mario Vargas Llosa enfrentó la censura debido al poco filtro que tenía al momento de narrar y su disposición en tocar temas muy controversiales para ese entonces. Por ejemplo, durante la dictadura de Francisco Franco en España, muchas de sus obras fueron expuestos a la censura. La ciudad y los perros, por ejemplo, fue tachada por su lenguaje callejero y la inclusión de escenas de homosexualidad. Conversación en la catedral también fue bloqueada por su visión crítica del poder y las instituciones, acusada de tener un enfoque marxista, anticlerical y antimilitarista. Pantaleón y las visitadoras fue censurada por su contenido sexual explícito. Además, en un viaje a Rusia, se descubrió que 40 páginas de una de sus obras habían sido eliminadas por razones morales. Estas experiencias de censura no hicieron más que confirmar el carácter desafiante de Vargas Llosa, quien nunca dudó en exponer la realidad de una manera que incomodara, si era necesario, a las estructuras del poder. Diversos analistas literarios ponen a Vargas Llosa como uno de los autores que influyó bastante en el erotismo literario en nuestro país, pues en años donde ni el celular ni el internet existía, los jóvenes ansiosos en busca de satisfacer sus necesidades, lo que hacían era imaginarse esas escenas sugestivas a través de la literatura. ¿Y quién alimentaba ese hambre de imaginación alternativa? Nada más ni nada menos que Mario Vargas Llosa, teniendo obras, por ejemplo, como Pantaleón y las visitadoras. Y así concluye el nivel 5. Nivel 6. Lost Media. En el año 1975, cuando Mario Vargas Llosa estaba cerca de las 4 décadas, se animó a incursionar por el mundo del cine. Fue así que fue codirector con José María Gutiérrez para la adaptación cinematográfica de su novela Pantaleón y las visitadoras. La novela de por sí contaba con contenido basado en la sátira y crítica social hacia el ejército peruano, y siendo años en los que el militar Juan Velasco Alvarado tenía el poder, era de esperarse que el gobierno no aceptase ese tipo de metrajes, terminando prohibiéndose en territorio nacional. Por ello, la película de Vargas Llosa tuvo salida en Puerto Rico, pero sin mucho éxito comercial. Cabe destacar que esta película fue grabada en República Dominicana. Sin embargo, cuando la dictadura militar finalizó, el metraje de Vargas Llosa fue inmediatamente estrenado para el cine peruano el 26 de noviembre de 1981, pero con escenas censuradas. Algo curioso es que el mismo Vargas Llosa, posteriormente, años después, tachó su película como espantosamente mala, repudiando su papel como codirector, diciendo que si le tienen estima, pues no la vean. Esta película, en parte, está perdida, ya que como sabemos, la película homónima de 1999 de Pancho Lombardi es la más recordada hasta nuestros días. Consumió sustancias. El extinto diario La Tribuna, en junio de 1990, lanzó una entrevista aduciendo de que Mario Vargas Llosa es un mal ejemplo para los jóvenes, ya que Vargas Llosa admitió que había consumido drogas. Esta entrevista se le realizó al psiquiatra Artidoro Cáceres Velázquez, quien analiza lo que dijo Vargas Llosa, afirmando de que estas declaraciones no eran las correctas y era mejor que se quedase callado. En otra entrevista para el diario El Mundo, se le preguntó sobre la necesidad de liberar el consumo de estas sustancias, afirmando de que sí lo había consumido cuando era adolescente, afirmando también de que no había gran diferencia entre el cigarrillo y la mayoría de sustancias, agregando que al individuo hay que respetarlo, pero también en sus debilidades. Sea como sea, incluso en sus últimos años, Vargas Llosa nunca dejó la polémica de lado. Vargas Llosa versus Gabo. En los años 60, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez comenzaron a compartir espacios literarios, ideas políticas y encuentros académicos, ambos pertenecientes al boom latinoamericano, un movimiento que permitió que la literatura del continente ganara proyección internacional. Sus obras fueron reconocidas en diversos países y sus nombres empezaron a figurar con frecuencia en los mismos círculos. El primer encuentro entre estos dos ocurrió en 1967 en Caracas, Venezuela, durante un evento en donde Gabo presentó 100 años de soledad. Desde ese momento comenzaron a construir una amistad basada en la admiración mutua, a tal punto de que Vargas Llosa escribió una tesis doctoral sobre la obra de García Márquez,
Durante varios años compartieron viajes, proyectos culturales, reuniones y conversaciones sobre literatura y política. A pesar de tener diferencias ideológicas, mantenían una relación de amistad, al menos en lo público. Sin embargo, la noche del jueves 12 de febrero de 1976 en la Ciudad de México, varios escritores, intelectuales y personalidades diversas se habían reunido para el estreno de la película La Odisea de los Andes, cuyo guión había sido escrito justamente por Varguitas. Gabo se encontraba en el vestíbulo del Teatro del Palacio de Bellas Artes, acompañado de su esposa Mercedes Barcha, cuando apareció Vargas Llosa furibundo, que al grito de traidor se dirigió directamente a Gabo y le aplicó un puñetazo en el ojo izquierdo que lo envió al suelo y lo dejó semi-inconsciente. Según algunos testigos, Vargas Llosa entonces le gritó a su colega caído: "Esto fue por lo que le dijiste a Patricia en Barcelona". Para otros, la frase exacta fue: "Esto fue por lo que le hiciste a Patricia en Barcelona". ¿Dijiste o hiciste? De lo que no cabe dudas es de que la mujer mencionada es Patricia Llosa, la esposa de Vargas Llosa. De lo que pasó después tampoco hay versiones. Según el diario El País, la escritora mexicana Elena Poniatowska vio cómo Mercedes Barcha, esposa del colombiano, corrió rápidamente a un restaurante que estaba frente a Bellas Artes para conseguir una chuleta fresca y ponérsela en el ojo a García Márquez, para luego marcharse en un bochito, como llamaban al Volkswagen Escarabajo. Lo cierto es que se distanciaron, más aún por sus ideologías políticas. Ambos no volverían a dirigirse la palabra, acabando con casi 10 años de amistad y fraternidad. La imagen de García Márquez con un ojo morado circuló por algunos medios, pero los motivos de la agresión no fueron revelados de inmediato. Otras versiones comentan de que Vargas Llosa actuó de esta forma debido a un chisme que comprometía a Gabo y a su esposa. Muchos años después, fue el propio Vargas Llosa quien contó que su distanciamiento con García Márquez fue por una cuestión personal, haciendo que estas historias tomen mucha firmeza. Vargas Llosa y la homosexualidad. Hasta este punto, no podemos dudar de la virilidad del escritor. Sin embargo, diversos analistas concluyen que algunos detalles puestos en sus obras relatan homosexualidad sincera, ya que el realismo en sus obras, como Los Cachorros y La Ciudad y los Perros, era común de leer acciones eróticas entre hombres. Lo cierto es que Vargas Llosa creyó siempre que lo normal es ser heterosexual y que los homosexuales son anormales en una creencia prejuiciosa, desmentida por la ciencia y por el sentido común, y que solo orienta la legislación discriminatoria en países atrasados e incultos. Se refirió también de que la persecución al homosexual es tan cruel e inhumana como en la denigración nazi o blanco que considera a judíos, negros o amarillos seres inferiores por ser distintos. En una columna, Vargas Llosa aludió a una encuesta divulgada donde más del 61% de peruanos estaban en contra del proyecto presentado por el congresista Bruce sobre la unión de parejas del mismo género, comentando de que, más allá de la encuesta, él tenía la esperanza de que esta ley al final sea aprobada. Queman libros de Vargas Llosa. Cuenta una leyenda urbana que nadie ha desmentido que La Ciudad y los Perros, primera novela de Mario Vargas Llosa y la que le dio fama, fue quemada dentro de los muros del Colegio Militar Leoncio Prado, que tan descaradamente retrataba. Misma suerte también tuvo su novela Los Cachorros. Vargas Llosa declararía después que fue en sus años de cadete donde descubrió que su vocación era la literatura. Sin embargo, algo que sin duda llegó a los límites ocurrió en el 2013, pues representantes de organizaciones comunitarias de la zona sur de Santiago quemaron varias obras del escritor Mario Vargas Llosa en protesta por el artículo publicado contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el tema de la nacionalidad. Entre los libros quemados figuraron un ejemplar de la obra La Fiesta del Chivo, la cual fue apaleada y pisoteada por los manifestantes, y además Vargas Llosa y su hijo Gonzalo Vargas Llosa también fueron declarados personas no gratas en Santiago y El País. Este artículo, que se publicó en el diario español El País, tuvo el título de Los parias del Caribe. Intentaron abusar de él. Este es acaso un hecho que no puede quedar en anécdota, ya que estoy seguro que muchos casos terminan siendo olvidados. En el colegio yo era muy creyente y me ocurrió
una experiencia que fue muy traumática. Por alguna razón, cuando terminé el sexto de primaria, yo no pude ir a la entrega de las libretas de fin de año. Fui un día después que mis amigos, cuando ya el colegio estaba vacío, y entonces el hermano de la clase, que se llamaba el hermano Leoncio, era un francés, él me dijo, sube. Me llevó al último piso del Colegio La Salle, que era donde vivían los hermanos y donde jamás subían los estudiantes. Y me acuerdo que pues estaba nervioso, estaba como sobreexcitado. Yo tuve una sensación rara desde el primer momento cuando me dijo sube, y entonces de pronto abre una puerta y era su cuarto. Entonces me hace pasar a su cuarto, y entonces yo lo sentía muy cerca mío y como nervioso, como sobreexcitado. Y entonces abrió un cajón y sacó unas revistas, y eran unas revistas de mujeres jalatas, de mujeres semitudas, que era una revista mexicana que se llamaba Bea. Y recuerdo que ante mi asombro, mi espanto, me pasa esta revista y entonces yo no sabía qué hacer con la revista en la mano. Estaba pues nerviosísimo, asustado, y de pronto siento la mano del hermano Leoncio en mi bragueta. Pues trataba de masturbarme o no sé qué cosas decía, ya no sé, me acuerdo lo que decía, pero me acuerdo que yo le di un empujón y me acuerdo que me puse a gritar. Y entonces se puso nerviosísimo y abrió rápidamente la puerta y me dijo, cálmate, cálmate, ¿qué te pasa? Yo no se lo conté absolutamente a nadie y seguía yendo a misa y seguía, digamos, aparentando las formas de la religión, pero había dejado de creer, y fue algo que el hermano Leoncio, sin saberlo, en cierta forma me curó prácticamente de toda preocupación religiosa. Y cuando salí del colegio La Salle, por ejemplo, entré al colegio militar, nunca más volví a comulgar, nunca más volví a confesarme. Por diversas circunstancias, la gente deja de lado su fe. Lo que le ocurrió a Vargas Llosa es un claro ejemplo de ello. Muerte. Me gustaría que la muerte me hallara escribiendo, como un accidente, que venga a interrumpir como algo accidental una vida que está en plena efervescencia. Había dicho Vargas Llosa alguna vez en una entrevista. Sin embargo, antes de que se confirme su deceso, en octubre del 2023 publicaría su última novela, bajo el título de Le dedico mi silencio. Esta historia, ambientada en una de las épocas más oscuras del Perú, la etapa del vandalismo, infestado por Sendero Luminoso. La obra reflejó un tema que siempre le interesó a Vargas Llosa, la cual es la utopía mezclándola con un poco de ficción. Además, en el final de su novela, Mario anuncia que escribirá un ensayo sobre Jean-Paul Sartre, considerándolo un mentor para él. Sin embargo, lo cierto es que Vargas Llosa ocultó una enfermedad que a lo largo de todos estos años mantuvo en silencio. Según relata Jaime Bailey, Vargas Llosa tenía un cáncer a la sangre. Esto confirmado por un contacto que él tenía en Madrid. Como sabemos, esta enfermedad es incurable y contradice a la versión oficial que fue pública el pasado 13 de abril, donde se afirmó que el premio Nobel había muerto de neumonía. Bailey, aunque no negó la presencia de la neumonía, resaltó que no fue esta la enfermedad la que causó su muerte. Otras versiones, como la del País, afirman que en el año 2020 Vargas Llosa recibió el diagnóstico de su enfermedad. Lo primero que hizo fue escribir a sus hijos, advirtiéndoles de que esta enfermedad era grave y sin cura, y lo único que podían hacer era prorrogar el final. Esto, como dijimos, no se hizo público. Él sabía lo que se venía y decidió vivir sin hacer mucho drama. Sobreviviendo a la pandemia incluso, Vargas Llosa aseguraba a principios del 2023 que estaba teniendo problemas de memoria. Posterior a su retiro de la literatura, se despidió de Madrid y regresó al Perú. Lo vimos con bastón en mano, visitando los lugares que inspiraron sus mejores obras. Se le notaba mucho más mayor, pero siempre inspirando tranquilidad. En sus últimos días era muy raro verlo en los medios y se sabía que hace poco había celebrado su cumpleaños 89. Lamentablemente, la noticia de su fallecimiento llegó el domingo 13 de abril. Curiosamente, en que el equipo de sus amores, Universitario, jugaba su partido frente a Melgar, equipo de la región de origen de Vargas Llosa. Coincidencia o no, al final ese partido lo remontó la U, como hubiese querido Vargas Llosa. Tras la confirmación de su deceso, en prácticamente todos los diarios latinos resaltaron su legado y el aporte hacia la humanidad, recordando también los mejores momentos de nuestro eterno premio Nobel Mario Vargas Llosa.
Sin duda, un personaje que ha trascendido generaciones, llevando siempre la bandera peruana, y estamos seguros de que su legado no desaparecerá. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa es eterno. Y así concluye este iceberg en un recorrido amplio que hemos hecho a nuestro recordado Varguitas. Si este video te gustó, no te olvides de regalarme tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Estoy seguro que estas dos opciones también te van a encantar.